Hola, muy buenos días. Soy el doctor Oscar Abel Serrano Castro. El día de hoy me hicieron la invitación para platicarles de un tema que pues cada vez causa más controversia, que existen siempre muchas dudas, el cual se llama riesgo oncológico. Es un gusto estar con ustedes, el que nos hayan enviado la invitación, lo hacemos con muchísimo gusto y pues bueno, un agradecimiento a la Asociación Mexicana para el Estudio de Climaterio y espero la ponencia les sirva de mucho y cualquier duda con todo gusto se las haremos, se las resolveremos, se las haremos llegar. Bien, como les comentaba, el tema que les voy a platicar es riesgo oncológico y pues lo primero que nosotros debemos definir o lo que debemos es saber qué es un riesgo oncológico. El riesgo oncológico, por definición, la definición de riesgo se considera todo aquello que va a aumentar o disminuir la posibilidad de una persona para que padezca una enfermedad. Y aquí siempre existe un interrogante, porque siempre nos preguntan mucho esto los pacientes, ¿por qué unas personas desarrollan la enfermedad y otras personas no? Los investigadores han identificado factores específicos que aumentan la posibilidad de que una persona padezca ciertos tipos de cáncer. Y para empezar a entender esto, para empezar a platicar acerca del por qué a algunos les da cáncer, a otros no, pues bueno, debemos de saber y hablar un poquito de genes. Sabemos que un gen, pues bueno, es el que siempre se va a asociar a que se produzca el cáncer y existen unos términos muy importantes, que es el protoncogen y el oncogen, para saber o tener una diferencia de estos. Un protoncogen es un gen normal que puede ser activado por una mutación para volverse oncogénico y estos van a jugar un papel en las células normales. Entonces estamos hablando que los protoncogenes son en células normales y estos van a ser activados para mutar. En cambio, el oncogen va a ser una producción de proteínas en grandes cantidades y esto va a activarse de una forma desordenada, aumentada y va a iniciar una formación tumoral. Son mutaciones dominantes. Y existe otro nombre importante en todos estos que es el gen supresor de tumores. El mayor ejemplo de ambos es el gen del retinoblastoma y el P53. Sabemos que estos inhiben la formación tumoral. Estos se ubican en una cosa que se llama checkpoints y en algún momento dado, cuando encuentran una mutación, estos lo van a llevar hacia la apoptosis. Bien. Y pues bueno, ¿qué pasa para que una persona padezca cáncer? Deben de existir dos cosas, un macroambiente y un microambiente. El macroambiente es el que vamos a comentar, que son el que se va a adquirir por fuera, que puede ser en el ambiente. Y esto va a lesionar el DNA. Y tenemos ejemplos como agentes químicos, agentes como la radiación, ya sea radiación solar, radiación también, en algún momento dado, personas que han recibido muchas radiografías, que han recibido, que trabajan con rayos X y los virus, ¿no? El gran ejemplo tenemos el virus del papiloma humano. Y pues tenemos también nosotros nuestro microambiente, que va a estar dentro de nuestras células, en nuestros genes. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Tenemos nosotros nuestra célula que está de forma normal y cuando existe una lesión, la propia célula va a tener una reparación satisfecha del ADN. Si existe esta lesión en algún momento dado y hay un fracaso de esta reparación, esto puede convertirse en una mutación del genoma de las células genómicas y va a ocasionar tres situaciones: activación de los oncogenes promotores del crecimiento, alteración de los genes que regulan la apoptosis y la inactivación de los genes supresores de cáncer, los cuales ya mencionamos hace un momento. Entonces, si no va a haber o no van a actuar estos genes supresores de tumores, el que les decía como ejemplo el P53 o el retinoblastoma, lo que va a ocurrir es de que esta célula va a empezar a mutar de forma desordenada, va a empezar a producir clonas. Y esta expresión que va a ser de forma alterada va, como les decía, a provocar mayor mutaciones adicionales, que esto se le llama progresión, y a su vez se va a convertir en una neoplasia maligna. Entonces, tiene que haber un estímulo externo y a su vez que exista una alteración interna. Entonces, los pacientes que en algún momento dado tienen alteraciones en estos genes supresores de tumores, es más fácil que si tenemos alguna alteración externa de cualquier tipo, vayan a desarrollar un cáncer o un tumor. Bien, les pongo este cuadro, bueno,
en el cual marca aquí el ranking de aproximadamente de mortalidad prematura dependiendo de los distintos países. Pues, los de color azul son los que vienen en primer lugar y los de color rojo los de último lugar. Y se los pongo y vean algo interesante que les pongo aquí, que les marco, que es parte importante pues, del riesgo que tenemos que identificar. Los casos de cáncer aumentan en un 28% y se considera que en 6 años, ante el crecimiento de la población y el envejecimiento de la misma población, vamos a tener todavía un incremento mayor de cáncer. Entonces, por eso es importante identificar este riesgo previamente y ver en qué pacientes se les puede hacer en algún momento dado evitar esos factores de riesgo. Pues bueno, esta estadística es del 2020, es por parte del Globocan, en la cual pues, nos demuestra aquí la incidencia de cáncer en ambos sexos. Aquí, pues bueno, platicando nosotros en la mujer, vemos el cáncer de mama, que actualmente se considera ya el primer lugar de cáncer a nivel mundial en ambos sexos, seguido del de pulmón, y pues bueno, también tenemos por ahí cervicuterino, que lo vemos también con grandes cifras. Y es hablando en las mujeres mayores de 40 años, tomando en cuenta que bien sabemos que aproximadamente 45 años, más o menos 5 años, tentativamente empieza la situación ya de menopausia, y en la cual pues vemos también que se incrementa el riesgo para producción de cáncer. Vemos también en primer lugar con el 24% aproximadamente el cáncer de mama, y pues bueno, seguido ahí de colorecto, de pulmón y de cervicuterino. Pero también vemos aquí que ya empieza a figurar ya el de cuerpo uterino con un 4.8%. Bien, vamos a empezar a hablar de cáncer de mama, cómo prevenir este riesgo oncológico, cuál es el riesgo oncológico. Sobre todo vamos a enfocarnos de tumores como cáncer de mama, ovario, cuerpo uterino, porque pues sabemos bien que tanto cervicuterino como vulva no existe una repercusión hormonal con estos. Esto sobre todo es por el virus del papiloma humano. Entonces vamos a empezar a hablar de mama, y en lo cual vemos que el cáncer de mama tiene un riesgo de por vida para parecer cáncer de mama, 1 en cada 8 pacientes. Y esto es aproximadamente 1.7 millones de casos cada año. Entonces es lo alarmante y por cual seguimos insistiendo en el tamizaje nosotros. Y el riesgo de muerte para cáncer de mama es 1 de cada 28 pacientes, 522,000 casos nuevos cada año que llegan a fallecer por esta situación del cáncer de mama. Sabemos que el riesgo para padecer cáncer de mama es distintos factores. Factores biológicos, factores en el estilo de vida, factores reproductivos, y como vemos esto es de una forma multifactorial. Y bien, empezamos hablando dentro de los factores biológicos o genéticos. Muchas veces la clásica pregunta que llegan y nos dicen, doctor, mi mamá padeció cáncer de mama, mi hermana padeció cáncer de mama, yo tengo el riesgo. Cuando tenemos más de 2 familiares de primera línea directa es cuando se va a incrementar este riesgo de forma familiar, y que tenemos que buscar de forma genética. Afortunadamente, el riesgo genético solamente se presenta en menos del 10% para que produzcan o que se pueda producir cáncer de mama. El 90% del cáncer de mama es de novo, o sea, no quiere decir que no es necesario que haya existido un familiar y que puede ser la primera persona. Y pues bueno, hablando, y aquí vemos lo más importante que les decimos, el primer riesgo para padecer cáncer de mama es ser mujer. Incrementa el riesgo relativo 4 veces con la población normal, pues porque sabemos que el cáncer de mama también le puede dar al hombre, pero no en la misma cantidad en la mujer. Y aquí también, ¿por qué repercute? Pues por el estrógeno que produce la mujer. La edad. Entonces vemos que si tenemos una edad, mientras mayor edad, mayor riesgo de cáncer, y luego siendo mujer, entonces es lo que tenemos que enfatizar más en nuestros pacientes y más si están en menopausia, en climaterio. Historia personal familiar de cáncer de mama, se había comentado, 2 a 3 llega a subir el riesgo relativo, antecedente de alguna lesión de tipo hiperplasia ductal atípica, imagen radial, estrellada, carcinoma lobular in situ. Vida menstrual mayor de 40 años o la menarquia que haya sido antes de 12 años y menopausia después de los 52 años. Esto se ha relacionado pues, con la mayor exposición hacia los estrógenos. La densidad mamaria,
Los pacientes que constantemente nos reportan esas mastografías BIRAT 0 porque son patrones muy densos que nos refieren mucho dolor, que tienen datos de mucha mastitis, son pacientes que por lo regular tienen mayor densidad mamaria y también tienen un mayor riesgo. Y ser portadoras de mutaciones susceptibles, sabemos que la que se ejemplifica más es BCRA1 y BCRA2. También se ha relacionado a asociación al tratamiento de enfermedades previas, como esos pacientes que estuvieron expuestos a radiación ionizante. Se da mucho en pacientes que en la infancia, en la juventud, cursaron con linfoma y tuvieron que radiarles el mediastino, entonces tienen mayor relación o mayor riesgo de que puedan producir cáncer en algún momento de su vida. El factor reproductivo. Vemos que las nuligestas incrementa el riesgo, el no lactar y el primer embarazo a término después de los 30 años de edad. Son factores que incrementan el riesgo. Y aquí está algo muy importante, lo que vamos a platicar, la terapia hormonal de reemplazo. Ha visto que en algún momento dado, cuando se llega a dar estrógeno y progesterona combinado, en la perimenopausia o la posmenopausia, por más de 5 años es cuando se incrementa este riesgo a 1.66. Y todavía va a ser mayor este riesgo cuando se llega a dar terapia hormonal de reemplazo que sea exclusivamente puro estrógeno, que no sea combinado. Otros riesgos relacionados, como tenemos la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Bien, hablando de edad, les pongo este cuadrito, se dan cuenta, vean, a mayor edad, mayor el riesgo de que se produzca cáncer de mama. Si nosotros vemos, les decía, un riesgo en una paciente de 20 años de edad, es 1 en cada 1760, y en cambio ya en una paciente de 70 años de edad, tenemos 1 en cada 27. El riesgo de por vida que les había comentado es 1 en cada 8 pacientes que se llega a producir cáncer. Y bien, vemos aquí, en mayores de 40 años de edad, el 95% van a ser 9 casos y también se incrementa de manera abrupta las muertes. Entonces aquí es mucho la relación con la edad. Bien, sabemos que la terapia hormonal de reemplazo tiene ciertas indicaciones cuando pues, hay sintomatología vasomotora, cuando hay presencia de insomnio, depresión, atrofia genital, enfermedad cardiovascular y disminución de la densidad ósea. Y aquí, pues bueno, vemos que el riesgo de cáncer, como se los había comentado de mama, es aproximadamente 1 de cada 1.66 incrementa. La relación que ha tenido con esto es conforme la dosis que se da y el tiempo de uso, y el tiempo que se ha relacionado es mayor de 5 años, como se los había comentado. ¿Y cuáles son los dilemas que hay? Se han hecho muchísimos estudios. El mayor problema es de que la mayoría de estos estudios son de tipo observacional. No se han hecho estudios en el momento, sino sobre todo es con los datos que ya tenemos. Y pues un gran problema que tenemos con las variables es la medición. No se ha considerado bien la vía de administración, si esta va a ser percutánea, si va a ser oral, si va a ser tópica, y tampoco se ha medido mucho en los estudios el estado de receptores hormonales de las pacientes con cáncer de mama, si estos son receptores estrógenos positivos, progesterona positivos, HER2 negativos, y como les decía, la vía de administración de estos. Entonces, les voy a comentar aquí 2 protocolos. El primer protocolo que se hizo fue el protocolo AVITS. Este fue un estudio controlado, doble ciego, el cual se tuvo que detener en el 2003 porque encontraron que existía un incremento en el riesgo de recurrencia de las pacientes con cáncer de mama. Se empezó a hacer con pacientes de cáncer de mama, empezó a ver de que se les daba terapia hormonal de reemplazo y tenían un incremento del riesgo de recurrencia, por eso lo tuvieron que detener. Y también hubo una relación de un incremento de mortalidad en las pacientes que recibieron la terapia hormonal de reemplazo versus el grupo control. Sin embargo, bueno, se hace otro segundo estudio que es el estudio de Estocolmo, el cual es un estudio aleatorizado y el cual tomaba en cuenta pacientes con cáncer de mama con etapas clínicas tempranas. Lo que observaron es de que el 50% de estas pacientes se les daba uso de tamoxifeno y el 16% tenían ganglios positivos en estos pacientes. Aquí vieron al contrario, vieron que no había una diferencia significativa entre
perdón, no existía una diferencia significativa ni en el periodo libre de enfermedad, ni en el riesgo de muerte por cáncer. Entonces, a diferencia del otro protocolo en este estudio, vieron que no cambiaba mucho el darles a estos pacientes en etapas tempranas terapia hormonal combinada a no dárselas. Y vieron que el uso de terapia hormonal combinada a base de estrógeno demostró tener mayor riesgo que la terapia combinada, algo que cambiaba a diferencia de lo que pues, por lo regular comentamos. Viene otro estudio que es el estudio Librey y pues aquí, bueno, en cambio, o sea, lo que nos vienen a decir es de que pues, no se recomendaba el uso de terapia hormonal en pacientes que en un momento dado ya tienen el diagnóstico de cáncer de mama, ya que ellos encontraron que incrementaba el riesgo de recurrencia tanto locorregional como sistémicamente, con un incremento de riesgo de 1.4 conforme a las pacientes que no habían recibido tratamiento. Y en mujeres con antecedentes de cáncer de mama, que en algún momento dado tuvieron cáncer de mama y que pues ya estaban en seguimiento, ya habían pasado, también vieron este incremento tanto de recurrencia. Bien. Ahora, en relación a la terapia tópica, pues bueno, se ha visto que la terapia tópica es una buena alternativa en un momento dado para las pacientes que han tenido antecedente de cáncer de mama para disminuir los síntomas, sobre todo locales, a diferencia de la terapia sistémica. Entonces, lo que se ha encontrado en los estudios es de que se recomienda mejor aplicación de terapia tópica a terapia sistémica. Pasando y hablando un poquito del cáncer de endometrio, pues bueno, el cáncer de endometrio sabemos también que es un cáncer de tipo hormonodependiente y que pues se ha relacionado también en un momento dado con la menopausia tardía y con la menarca temprana. También sabemos que se ha relacionado en pacientes que han recibido tratamiento de estrógeno sin oposición, incrementando el riesgo de 1.6 hasta 12. Y bien, sabemos varios factores de riesgo para el cáncer de endometrio y uno de los principales es la obesidad. Se sabe que cuando estos pacientes tienen un incremento de 10 a 25 kilos, el riesgo llega a incrementar 3 veces, pero cuando este incremento de peso es mayor de 25 kilos, este riesgo puede incrementar hasta 10 veces. Se ha relacionado también con pacientes con síndrome metabólico que cursan con hipertensión arterial, que cursan con diabetes, que han recibido previamente radioterapia con algún tratamiento y también el uso de fármacos como el tamoxifeno. Se ha visto que el tamoxifeno pues, se relaciona o se incrementa en un 3% en las pacientes que han recibido esta terapia. Sabemos que el tamoxifeno es una terapia que se utiliza en el cáncer de mama y que pues, se llega a utilizar de 5 inclusive hasta terapia extendida de 10 años. Y pues bueno, se incrementa a toda paciente que vamos a hacerle siempre un tratamiento con tamoxifeno. Es importante pedirle previamente un ultrasonido pélvico para descartar un crecimiento endometrial. En caso dado de que exista un crecimiento endometrial, tenemos que hacerle una histeroscopía para descartar que exista una hiperplasia y exista mayor riesgo de un cáncer de endometrio por la aplicación del tamoxifeno. Bien, pongo esta imagen, ya sea una pintura de Botero. Él siempre le gustaba pintar pacientes con obesidad y pues bueno, pues desgraciadamente el cáncer de endometrio es la mayor relación, como ya les había comentado, y pues sabemos también que por desgracia cada vez la obesidad se ha relacionado más a distintos tipos de cáncer, hasta un 15 o un 20% de los cánceres se les va a atribuir a la obesidad. Sabemos que es uno de los factores principales para riesgo y el porcentaje de cáncer de endometrio se atribuye a una obesidad en 90% en los tipo 1 de cáncer de endometrio. Y bien, tenemos aquí, pues bueno, nuestras bases moleculares y sabemos que la estimulación por estrógeno sin oposición se ha relacionado más también al cáncer de endometrio. Al daño también en algún momento dado secuencial de los genes, también que hemos visto que se ha relacionado también con el cáncer de endometrio, y también la falta de regulación en un momento dado que encontramos. Y bien,
Sabemos que existen receptores de estrógeno en distintas partes y estos receptores de estrógeno sabemos que tanto son alfa como beta. Unos se han visto que son protectores y los otros son proliferativos. Entonces, vemos el efecto supresor en un momento dado de tumores, lo encontramos en los receptores beta y ahí se tiene un efecto supresor, entonces mama, útero, gónadas, próstata, epidídimo, timo, hipófisis, sistema nervioso central y huesos. Y el efecto proliferativo lo vemos con los tipo alfa y lo vemos en mama, útero, endometrio y ovarios. Sabemos que el efecto proliferativo del endometrio está dado por el control hormonal de los estrógenos y de la progesterona, haciendo una mayor proliferación los estrógenos y una supresión la progesterona. Por eso es de que las terapias, bien lo sabemos, las hiperplasias de endometrio se pueden tratar muy bien con progestágenos e inclusive el cáncer de endometrio en etapa clínica 1, grado 1, y que en algún momento dado la paciente desea fertilidad, se puede intentar un manejo conservador con progestágenos o en pacientes que está contraindicada la cirugía también por alguna situación médica, también se puede iniciar manejo con progestágenos. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Tenemos este cuadrito que vemos que tenemos nuestro síndrome de ovario poliquístico, otras causas de infertilidad también y la obesidad. Entonces, con el síndrome de ovario poliquístico y pues bueno, otras causas, tenemos anovulación prolongada, a niveles altos de estrógeno sin oposición y todo esto nos va a llevar a una hiperplasia de endometrio y a su vez a un cáncer de endometrio. En la obesidad tenemos un incremento endógeno también, una hiperinsulinemia, van a hacer también incremento de los estrógenos y nos lleva a un cáncer de endometrio. Vemos aquí. Y pues bueno, toda esta estimulación, más los medicamentos y la comorbilidad nos va a llevar al cáncer de endometrio. Se ha visto que el uso de anticonceptivos orales combinados reducen un 10% por cada año de uso el cáncer de endometrio. Y una revisión de Cochrane concluyó que hay pocos datos para guiar la seguridad de recomendaciones para el uso de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia después del cáncer de endometrio. Sin embargo, los progestágenos, insisto, se ha visto que tienen una disminución para la recurrencia y recaída. Bien, los sarcomas uterinos son tumores poco frecuentes, 1% de las neoplasias malignas del tracto genital femenino. Y pues bueno, sabemos que algunos sarcomas tienen expresión de receptores de estrógeno o progesterona y se debe de evitar el reemplazo hormonal en estas pacientes y se recomienda saber el patrón hormonal de este tipo de tumores. Las pruebas de receptores es importante para guiar el tratamiento. Si no son susceptibles a receptores, se puede utilizar hormonas. Si son receptores en algún momento dado y tuvieron el antecedente cáncer endometrio, no se recomienda de uso de primera línea. Bien, hablando de cáncer de ovario, sabemos que el cáncer de ovario pues, aproximadamente ocupa el 12% de la mortalidad a nivel mundial y pues se ha previsto que en el 2030 habrá aproximadamente 23.1 millones de nuevos casos. Esto es la importancia y cada vez vemos nosotros de tratar de detectar el cáncer de ovario a tiempo o el manejo que se le va a dar sabiendo que no existe un tamizaje como tal en el cáncer de ovario. Sabemos que es la séptima causa de los tumores y la segunda causa de mortalidad por tumores ginecológicos. Y pues bueno, la incidencia sobre todo es a mayor edad, entre los 50 y 60 años, y existe un riesgo de por vida de aproximadamente 1.7%. Sabemos que existe, es multifactorial, puede ser hereditario, por también causa hormonal, reproductivo, inflamatorios, el estilo de vida y factores geográficos. Y se ha relacionado mucho también, en algún momento dado, hemos visto que la menarca temprana no se asocia y bueno, existe un incremento del 2% de riesgo de cáncer de ovario por cada año, se dice, por ovulación. Mientras mayor esté expuesto a la mujer ovulación, puede haber un daño mayor al epitelio y con esto se incrementa de 2 a 7% el riesgo de cáncer de ovario. Pero hay factores protectores y aquí es donde entra mucho el factor de las hormonas. Sabemos que los anticonceptivos orales o las progesteronas, las progestinas, se han relacionado como un factor protector para el cáncer de ovario. Y pues bueno,
Nada más aquí comento este estudio, en el cual es un estudio que se veía en pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria y a las cuales se les dio un seguimiento por 9 años. Se vio que las que recibieron anticonceptivos orales en 10 años disminuyó su riesgo de aproximadamente el 0.55, en 5 años en 0.80 y el efecto duró hasta por 30 años. Entonces, los anticonceptivos orales en pacientes con cáncer de ovario se ha visto una disminución del riesgo de hasta un 14%. Y vemos este cuadro en el cual aquí vemos en la línea verde pacientes que no recibieron ninguna terapia, pacientes que recibieron con la línea roja por 5 años, pacientes que recibieron con la línea morada por 10 años y pacientes que recibieron con la línea azul por 15 años. Vemos aquí y se ve la disminución de incidencia y de mortalidad en pacientes que recibieron anticonceptivos orales para cáncer de ovario desarrollar. Y esto se vio que duraba hasta por 30 años de edad. Existen metaanálisis que han demostrado que en el posoperatorio de la terapia de reemplazo hormonal por hasta 4 años con cáncer de ovario, cuando son estirpes en un momento dado epiteliales, no aumenta o no incrementa el riesgo de recurrencia o reducción de la supervivencia. También se ha visto en estudios que el cáncer de ovario no seroso, en estudios de tipo corte retrospectivo, tampoco demostró una diferencia significativa que incrementara el riesgo de estos. Los carcinomas de células claras y mucinosos no han mostrado un beneficio en el tratamiento de inhibidores de la aromatasa de mantenimiento. Por lo tanto, la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con menopausia generalmente pues, se considera apropiada en este tipo de pacientes. Ahora, los tumores germinales, sabemos que los tumores germinales por lo regular van a afectar en pacientes jóvenes, entre 10 y 30 años de edad, y sabemos que estos tumores por lo regular son unilaterales, se operan, pero se trata de preservar la fertilidad. A estas pacientes se les da quimioterapia adyuvante a base de platino y el 80% responden de buena manera. Es cierto que ocasiona insuficiencia ovárica, pero se ha visto que después de 3 a 5 años esta insuficiencia ovárica vuelve a retornar su función hormonal normal. Entonces, la evidencia actual respalda el uso de terapia hormonal de reemplazo en pacientes de este tipo de pacientes sin ningún problema o un incremento de cáncer. Y bien, les pongo ya casi para terminar esta tabla en la cual nos habla de los factores hormonales y reproductivos en las pacientes que han recibido terapia hormonal de reemplazo. Vemos en la primera tablita, la del lado izquierdo, que son pacientes que nunca recibieron terapia hormonal de reemplazo. En la de en medio, vemos que son pacientes que recibieron solamente estrógenos y en la del lado derecho vemos que son pacientes que recibieron terapia hormonal de reemplazo combinada. De color verde vemos las que desarrollaron el riesgo de cáncer de ovario. De color rojo las que desarrollaron cáncer de endometrio y de color cremita las que desarrollaron cáncer de mama. Como estamos viendo en estas 3 tablas, el cáncer de ovario realmente no hay una diferencia, el que reciban o no reciban terapia hormonal de reemplazo. En el cáncer de endometrio, el mayor incremento se relacionó con las pacientes que reciben terapia hormonal de reemplazo, pero puros estrógenos. Y en el cáncer de mama fue la mayor relación, tanto pues, las que recibieron estrógenos como de terapia combinada. Entonces, con este cuadrito que estamos viendo, lo que tenemos que tener mayor cuidado y mayor precaución en algún momento dado son las pacientes con cáncer de mama que reciben reemplazo hormonal, sobre todo con puro estrógeno. Y si reciben reemplazo hormonal combinado, no debe de ser mayor la recomendación de 5 años para que exista un riesgo previamente. Y ya las pacientes que tuvieron cáncer de mama, no se recomienda el uso de reemplazo hormonal para este tipo de pacientes. Como unas conclusiones, sabemos que cada vez hay más pruebas de la eficacia de tratamientos no hormonales para los síntomas vasomotores, pero sin embargo debemos de tener cuidado al evitar el uso de paroxetina. La paroxetina, ustedes saben bien que se utiliza para estos síntomas vasomotores, pero puede interactuar y reducir la eficacia del tamoxifeno en pacientes que están recibiendo tamoxifeno para cáncer de mama. La gabapentina reduce significativamente el impacto de síntomas vasomotores en la población con cáncer. También es un buen medicamento que se puede utilizar con ellas. Y antes de iniciar, ustedes saben, terapia hormonal, es importante realizar previamente mastografía, ultrasonido pélvico, como se les había comentado.
El tema realmente es un tema muy amplio, en el cual me pude haber expandido muchísimo más por cuestiones de tiempo. Traté de darle los puntos más significativos. Si existe alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza me la pueden enviar y se las podemos resolver. Un gusto el haber dado esta plática, el de haber estado con ustedes y pues se les agradece a la Asociación Mexicana del Estudio de Climaterio. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.